¿Qué tal y muy buenas noches? El presidente Obama no regresa a Irak, no importa lo que pase, no importa si el terrorismo está a las puertas de Bagdad y está amenazando a ese país. ¿Qué representa esa decisión para su gobierno y para nosotros los norteamericanos? Tengo toda la información. Para Colombia, el domingo representa la hora de escoger un nuevo presidente o quedarse con el que ya tienen. El presidente Santos dice que él va a ganar por 10 puntos, que invitó a su contrincante Oscar Iván Zuluaga a unirse a su futuro gabinete y le pidió al presidente Álvaro Uribe por hacer la paz entre ellos dos. Tengo un informe completo de lo que ocurre en Colombia y está con nosotros Carlos Alberto Montaner para presentarnos su nueva novela. Montaner sabe magistralmente cómo contar una historia de amor que nos da una clase sobre las maldades del comunismo. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Bueno, comenzamos con Irak porque vuelve a ser un reto para este país y aunque el presidente ha dicho este mediodía que no va a enviar tropas norteamericanas de vuelta a ese terreno, sí ha reconocido que valora todas las opciones. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Quién mejor que este señor que tengo a mi lado, el señor Alberto Milián, veterano del ejército, aparte de ser abogado, pero que conoce muy bien cómo funcionan las Fuerzas Armadas norteamericanas? Vamos entonces a ver, antes de darte la palabra, lo que está diciendo el presidente Obama, que no hay tropas. Adelante. Nosotros no vamos a enviar las tropas de Estados Unidos de nuevo a combatir en Irak, pero he pedido a mi equipo de seguridad nacional preparar una serie de otras opciones para ayudar y apoyar a las fuerzas de seguridad iraquíes. Yo voy a revisar esas opciones en los próximos días. ¿Cuál es tu posición o cuál es tu análisis sobre estas últimas palabras del presidente? No importa lo que pase en Irak, nosotros no regresamos. Bueno, creo que fue un error porque uno nunca le debe avisar al enemigo las opciones que uno está dispuesto a utilizar. Creo que esto representa una situación catastrófica para la política norteamericana, un fracaso del gobierno de Maliki y a la misma vez un fracaso de los esfuerzos nuestros. Gastar casi 2 trillones de dólares para reconstruir este país, para reconstruir las Fuerzas Armadas y darse cuenta que después de casi 10, 11 años de batalla, en cuestión de unas pocas semanas, un grupo guerrillero ha tomado una victoria extraordinaria. Recuérdate que 4 de las 14 divisiones de combate que tenían los iraquíes abandonaron sus puestos, abandonaron la guerra, muchos disfrazados de civiles y no quisieron enfrentar a los enemigos de su país. Esto es una situación que se tiene que tildar solamente de una situación catastrófica. En este momento están aproximadamente a solamente 1 hora de Bagdad. Han ido tomando varios puestos, están buscando lo que se llaman líneas de comunicación que le pudieran facilitar entrar en Bagdad. Por supuesto, el gobierno de Irak ha movilizado la Guardia Revolucionaria, que son las unidades élites, para proteger a Bagdad. Pero creo que sin el apoyo estratégico norteamericano, de la Fuerza Aérea y de la ayuda de la inteligencia norteamericana, hay gran peligro de que se pudiera desplomar el gobierno de Irak o pudiera crearse una situación de una guerra civil en este momento. Déjame mostrar nuevamente a Obama hablando de ese grupo que tú me hablas, que es un grupo que se llama ISIS, que es un grupo que son yihadistas pero tienen unos niveles de maldad altísimos y lo demuestran todos los días y están a las puertas de la capital. Ahí está Obama. Ayer convoqué una reunión con mi Consejo de Seguridad Nacional para discutir la situación en Irak. Y esta mañana he recibido una actualización de mi equipo. En los últimos días hemos visto avances significativos hechos por una organización terrorista que opera en Irak y en Siria. Es el rostro de una ofensiva terrorista. Las fuerzas de seguridad iraquíes se han mostrado incapaces de defender una serie de ciudades, lo que ha permitido que los terroristas invadan una parte del territorio de Irak. Esto plantea un peligro para Irak y su gente, y dada la naturaleza de estos terroristas, la situación podría representar una amenaza para los intereses estadounidenses. Entonces, fíjate, aquí dice el presidente específicamente representar una amenaza para los intereses de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas amenazas para los intereses de Estados Unidos? Bueno, para los Estados Unidos, este grupo que está combatiendo, ha estado combatiendo también en Siria, pero es un grupo con tanta brutalidad que el propio Al-Qaeda los ha repudiado. Te estaba comentando anteriormente que inclusive han utilizado métodos represivos que no se han visto desde la antigüedad.
Hay algunos reportes que están crucificando a sus enemigos. En algunos tipo casos, Jesucristo. Sí, en algunos casos degollando y decapitando a los enemigos. En algunos casos se han amputado las manos a algunas personas por fumar cigarros. Estos son los más fundamentalistas de los fundamentalistas y a la misma vez representan una amenaza para toda la región. El problema ha sido en Irak de que Maliki se ha convertido prácticamente en un dictador de los sunnis y no ha permitido la participación completa de los chiitas. Estos individuos obviamente lo que están buscando ahora es conquistar este país para avanzar la agenda original de Al-Qaeda. Y una cosa muy preocupante, en los casos que hemos hablado de los militares que no están peleando, que están abandonando equipos, son equipos que los Estados Unidos le dejó al ejército de Irak. Impresionante. Pagado por el contribuyente norteamericano. Y de esa Entonces manera, nosotros estamos armando a ISIS. Sí, desgraciadamente hasta ahora ellos no han tenido la capacidad avanzada, no tienen aviones, han tenido tanques T-55, que es de una era de los años 50, pero están ahora adquiriendo equipos que los pueden poner a representar una fuerza muy moderna que puede proyectar el poder a través de la región. Y creo que el peligro tan grande es que se puede desatar una guerra civil, pero estos individuos representan parte del secto de Wahhabi, que son muy militantes. De la misma, los wahabitas, que era donde pertenecía Osama Bin Laden. ¿No Bueno, es así? donde comenzó Osama Bin Laden en Arabia Saudita. Pero estos individuos son de tanta preocupación que Arabia Saudita ahora está buscando un acercamiento con Irán, formando algún tipo de alianza, comprendiendo el peligro que representan esta gente para la región entera. ¿Quién los está financiando? Aparte de las armas que tú me dices que se pueden robar porque los abandonaron los soldados iraquíes, ¿quién más los financia? Bueno, gente que simpatizan con el fundamentalismo. ¿Qué tipo de gente son estas? Árabes que están en esa región del mundo, pero ahora entre las victorias que ellos han tenido, han tomado dinero, los bancos, han tomado los bancos en las ciudades que están conquistando y de esa manera en una sola ciudad de Mosul supuestamente adquirieron más de 500 millones de dólares. Entonces creo que esta gente está muy bien armado, están ahora preparándose y a pesar de eso, María Elvira, se considera que representan 10 o 20 mil peleadores solamente. Nada más, pero fíjese, Al-Sistani, que es uno de los ayatolas, correcto, más respetados porque también es uno de los moderados, que también ha llamado a las guerras santas, está llamando a sus tropas a que peleen en contra de ISIS. Entonces estamos un grupo de yihadistas en contra de otro grupo de yihadistas, ¿no es así? Aquí está el clérigo. Las personas que sean capaces de portar armas y luchar contra los terroristas en defensa de nuestro país deberían ser voluntarios para luchar junto a las fuerzas de seguridad iraquíes y conseguir el objetivo sagrado de derrotarlos. Entonces, desde el punto de vista del Corán o dentro de la propia religión, ¿cómo es que se puede justificar que hay un clérigo que está llamando a una lucha en contra del otro grupo? Bueno, lo que Al-Sistani representa es muy importante porque recuérdate que uno de los problemas de Irak ha sido crear la unidad nacional. Eliminar las rivalidades de tribu y la separación entre los sunni y los chiitas, cosa que al-Maliki como presidente ha fracasado en hacer. La importancia de esto es que Al-Sistani está pidiéndolo a los chiitas que tienen rivalidad con Maliki y los sunnis que se unan para defender a Irak como una nación, no como una tribu, no como un secto, sino buscando la unidad. Y también en eso encara la importancia de los kurdos, que también están ayudando y que son clave en esta misión para derrotar a este ejército que representa esta amenaza. Para los Estados Unidos creo que después de tanto sacrificio, más de 4.000 norteamericanos muertos. Y amputados y mutilados. Sí. Yo creo que el fracaso es que quizás nos fuimos demasiado rápido. No estoy argumentando si la guerra fue justa o fue justificada, pero estoy hablando de que quizás nuestra preparación de este ejército de Irak fue muy poca, no fue adecuada, y a la misma vez no dejamos una fuerza para resguardar o para servir como una tropa de choque en casos de emergencia. Y para nosotros puede ser un fracaso completo de la guerra en Irak desde 2003 adelante. Claro, no tenemos la tropa de choque y nosotros, los soldados norteamericanos, según el presidente, no está dispuesto a enviar a esos soldados. Así que no hay tropa de choque. Punto. Para el presidente yo creo que la posición es que yo creo que el pueblo americano en su mayoría no quiere ver a los soldados americanos regresar, pero creo que los Estados Unidos tienen varias opciones. No solamente ayudar con inteligencia, recopilación de inteligencia de dónde están estos individuos, pero llevar a cabo el uso de la fuerza estratégica, táctica y operacional de los Estados Unidos de América. ¿Cómo es el uso de la fuerza estratégica y táctica? Explícale. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Táctica es que pueden interceptar y derrotar a los combatientes antes que lleguen al campo de batalla. Estratégicamente es que pueden ir en las esferas más
elevadas, donde están los grupos de comando, de comunicaciones de estas entidades. Operacional es cuando se desata una batalla, ellos pueden ya entrar en combate en ese momento y darle apoyo de combate aéreo a las tropas de Irak si quieren pelear. Bien, pero aquí el interrogante es si quieren pelear. Ahí están las tropas que lo acabas de decir. Las propias tropas iraquíes están abandonando sus puestos por el temor a este enemigo invasor. Y aquí está, que voy a explicarle quién es el jefe de este grupo. No es como Osama Bin Laden, no se deja ver. Aquí hay más información sobre él. No existen más que 2 fotos de él difusas y con formato de credencial. Una difundida por el Buró Federal de Investigaciones, la otra por el Ministerio del Interior de Irak. En realidad, nadie sabe a quién se parece hoy Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del Estado Islámico en Irak y el Levante, ISIS. Sin embargo, nunca antes un jefe de la guerrilla yihadista había dirigido a tantos combatientes, controlado un territorio tan vasto y con tanto poder financiero. Incluso Osama Bin Laden, en tiempos de su esplendor afgano, antes de los atentados del 11 de septiembre, no había sido tan poderoso. Abu Bakr al-Baghdadi, cuyos hombres hacen estragos desde las puertas de Bagdad a los suburbios de Damasco, es el yihadista invisible, un poder sin rostro, una fuerza sin cara. Incluso, su nombre de guerra es un señuelo Abu Bakr, alude al primer califa y compañero del profeta Mahoma, y a al-Baghdadi significa simplemente Bagdad. El silencio en que se mantiene no hace más que reforzar su mito. Sus actos hablan por él, su crueldad reemplaza al discurso. No se sabe muy poco de él. ¿De qué grupo viene? Es un tipo muy misterioso, es un tipo que ha utilizado eso para crear el carisma y para crear el misterio sobre ese movimiento, y de esa manera está trayendo los elementos más radicalizados desde el mundo musulmán. Es un individuo obviamente de mucha capacidad, ha sabido organizar muy bien, pero te vuelvo a repetir, yo creo que el televidente tiene que entender. Es un tipo cuyos métodos son tan brutales que Al-Qaeda, la misma organización que patrocinó el ataque del 9/11, lo ha repudiado, porque los métodos han sido violentos en contra de otros musulmanes, y yo creo que eso representa el gran peligro. Un líder carismático con la capacidad de organizar y de ser líder, y en este momento amenazar a lo que es un país que ha estado entrenado, alimentado económicamente por los Estados Unidos, que no ha podido representar o presentar una defensa adecuada. Ok, pero ¿y cuál es la ideología que este señor presenta para que las tropas se sigan engordando de una manera tan grande? El punto de Aparte vista del odio. No, el punto de vista más radicalizado del Islam, de crear un imperio religioso a través de la tierra, dirigido por un príncipe como él, que van a establecer un régimen tipo talibán, intolerancia para las mujeres vestirse como tú estás vestida, intolerancia para fumar, para la música, intolerancia para todos los valores que nosotros reconocemos. Y, por supuesto, eliminar al aliado más fuerte nuestro en esa sección del mundo, que es Israel. Israel. Entonces, en lo que eso está ocurriendo aquí, hay la última encuesta de CNN y también con otras organizaciones, pero específicamente la está auspiciando CNN, donde muestran al presidente Obama hoy versus al presidente Bush. Los dos tienen el mismo índice de popularidad, 51% desfavorable. Favorable 47-46, así que solamente un punto. Tanto que hubo críticas en contra del presidente Bush por esta misma guerra de Irak. Aquí está el presidente Obama en los mismos zapatos. Están iguales prácticamente, pero yo creo que eso ocurre también en el último periodo de la presidencia de cualquier presidente, sea republicano o demócrata. La pregunta que hay que hacer, independiente del problema inmediato que están enfrentando los Estados Unidos, es si existe una visión, una arquitectura para lo que puede hacer y debe hacer los Estados Unidos en el mundo entero. En este momento estamos enfrentando una crisis, pero parte de esa crisis ha sido creada por el vacío de la presencia norteamericana en el mundo entero. Mientras que los enemigos de América ven que los Estados Unidos no está dispuesta a actuar, van a actuar ellos en nuestra ausencia. Pero en el caso de Irak en particular, sabemos que el presidente Obama gana las elecciones diciendo que va a haber un retiro de tropas de esa área. Y él cumple lo que promete, tanto de Afganistán como de Irak, ¿no es así? Pero uno puede retirar las tropas, pero es la manera, número uno, que uno retira las tropas en el momento que retire las tropas, y si uno deja una presencia americana para reaccionar para una crisis como esta. En el caso de Irak, los Estados Unidos no pudo llegar a un tratado, un acuerdo con Irak, y no lo está logrando tampoco con Afganistán, de presentar... Con el gobierno iraquí. Con el gobierno iraquí, de dejar una presencia norteamericana para mantener la estabilidad en casos de emergencia. Yo le digo una tropa de choque, pero pudiera decir cualquier... Lo que hicimos
hicimos con Corea del Norte y Corea del Sur en su momento. Y lo que se hizo en Alemania, lo que se hizo en Japón, donde todavía tenemos tropas presentes. Entonces yo creo que yo no dudo la sinceridad del presidente en sus acciones, lo que dudo es el juicio, como muchos, de haberlo hecho de la manera que lo hizo, igualito que esta manera de anunciar de que no se van a utilizar soldados americanos si es necesario. Yo creo que le está dando una señal a estos guerrilleros terroristas que ellos no tienen que temer a los Estados Unidos. Peor de los escenarios en 30 segundos, me dice, logran tomar Bagdad, ocurre una guerra civil entre dos diferentes de grupos armados dentro del territorio iraquí. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos va a tener muy pocos recursos si no actúa rápido. Por eso yo creo que el presidente tiene que actuar rápidamente, no tiene el lujo del tiempo. El colapso de ese gobierno representa casi siempre una guerra civil, pero va a representar una masacre de seres humanos. Y que puede subir al palacio uno de los grupos estos radicales que podrían ser gran enemigos nuestros y utilizar Irak nuevamente como una plataforma. Y enemigos de nuestros aliados en la región, incluyendo Arabia Saudita, Irán, Jordania, Siria. Todos los países están en peligro en este momento. Yo creo que hay gran inquietud por lo que está ocurriendo. Los árabes moderados, ¿no? Los árabes moderados y los que no son tan moderados. Irán también ven a estos individuos como una amenaza. Recuérdate que ellos se han juntado ahora al gobierno de al-Maliki y hay informes de que los grupos paramilitares de Irán están presentes ahora en Irak tratando de ayudar al gobierno de Irak. Hasta los malos tienen miedo. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Gracias. Vamos a seguir observando qué es lo que ocurre. Y cuando regresemos, vamos entonces a Venezuela, donde el gobierno de Maduro emite órdenes de captura internacional en contra de varios opositores, siendo uno de ellos el embajador Arria, que está con nosotros esta noche. Y también más adelante, los ataques verbales en Colombia a solo horas de decidir cuál va a ser el presidente. Ataques verbales entre ambos candidatos. Pero antes, vamos a un corte comercial. Y si usted ha tenido algún tipo de accidente, recuerden que Estrella Ticket Defense podría ser la solución. Ya regreso. La primera persona que fue citada no compareció ante el Ministerio Público y tenemos, como quiera que tenemos la certeza, la seguridad de que dos de ellos no van a acudir tampoco, hemos ordenado la aprehensión de estos ciudadanos. Se trata de Pedro Burelli, mañana tenía que comparecer Diego Arria. Sabemos que no va a comparecer, igualmente sabemos que Ricardo Kessler tampoco va a comparecer. Hemos solicitado que se ordene la aprehensión de estos ciudadanos, lo que fue acordado por el tribunal, ya las boletas fueron libradas y bueno, sabemos también que ni siquiera están en el país. Vamos a solicitar a Interpol su captura. Bueno, y uno de esos que están solicitando el Estado venezolano la captura es este señor Diego Arria, que se encuentra con nosotros directamente desde Nueva York. ¿Cómo está usted, caballero? Muchas gracias, Malvina. Diplomático, político venezolano que, como acaba de decir la fiscal, está siendo buscado por la justicia venezolana y él ha pedido a Interpol que lo detenga y que lo lleve a territorio venezolano. ¿Cuánto le afecta eso a usted, señor Arria? Bueno, esta señora, que es la más abominable, perversa y cruel que ha tenido la historia venezolana como fiscal, envió una citación para mí que era el 12, me la dejó en Caracas, yo estaba fuera del país. La ley dice que me la tienen que entregar a mí, pero no contenta con eso, que me había citado para el 12, anticipó y dice que como tenía la certeza de que yo no iba a estar, es adivina, entonces como tenía la certeza, me hace una orden de aprehensión, de captura. Imagínate, la citación decía que me invitaban como testigo de hechos delictivos ocurridos. Yo digo, bueno, yo no puedo ser testigo ni cómplice de algo inexistente, pero evidentemente no me quería como testigo, me quería simplemente que llegara a emboscarme y meterme preso, porque es a la justicia cubana aplicada en Venezuela. Y entonces la pregunta es, sabiendo eso y sabiendo que el Estado venezolano le va a pedir al Interpol que lo detenga a usted en el lugar donde está, dígame si el Interpol se ha comunicado con usted y eso en qué le afecta a su movimiento. Usted está en los Estados Unidos, pero algún tipo de movimiento fuera del territorio. Efectivamente, pero es que la Interpol conoce perfectamente que hay una pandilla que se ha apoderado y ha secuestrado al régimen venezolano. Es una pandilla manejada por los cubanos. Y la Interpol conoce perfectamente quién soy yo y qué he hecho en el mundo internacional en la promoción de la paz, la seguridad, etcétera. Todo lo contrario a lo que es este régimen. Eso me tiene sin cuidado, sin la menor duda. Evidentemente es molesto y ellos harán todo lo posible. Pero capturar un testigo es realmente algo inconcebible. Si era un testigo, no tienen que capturarme, tienen que haber enviado
algunas preguntas para yo responderlas. Bueno, sin duda, me parece que está ese juego de palabras, me parece que es muy acertado de su parte. Ahora también, aparte de pedirle al Interpol que lo detengan, también están tomando la medida de congelar las cuentas y bienes suyos, algún tipo de cuentas o bienes que usted tiene dentro del territorio venezolano. Bueno, el único patrimonio que yo tenía en Venezuela, ya su antecesor, el señor Chávez, se encargó de robármelo y secuestrarlo, se quedó con todas las propiedades que yo tenía en Venezuela. Esa es la realidad. Y ya me tenían congelados mis recursos. Así que eso no es nada nuevo. Yo soy una víctima creciente de este régimen, que lo que está haciendo es, en una orden cubana, de liquidar, neutralizar a todos aquellos que fuertemente luchamos por el rescate del país, que somos realmente la resistencia. Si fuésemos simplemente de oposición, acomodada, colaboracionista, no nos tocaría. Y ahora vamos a hablar de esa parte para que me dé un poco de su análisis, pero específicamente quiero volver a la señora Ortega, donde dice que usted es el personaje más cruel y más perverso que ha estado al frente de la Fiscalía. Dice, cuénteme por qué con usted específicamente y no con los otros que también están en la lista que está usted, que son los que supuestamente han estado organizando un magnicidio en contra de la figura de Maduro. ¿Por qué con usted? No me refiero solo a mi caso, me refiero en general. La cúpula militar venezolana, que es corrupta, abusiva y cruel, este es peor, porque la cúpula judicial venezolana es la que ha intentado legitimar o legalizar o dar una apariencia de formalidad de la justicia ante el mundo. Son los peores cómplices. Y esta señora es realmente de una crueldad. Tú la ves cómo actúa, cómo persigue, cómo ha maltratado a la gente, cómo, por ejemplo, decir que ella con certeza que yo no iba a ver, te imaginarás qué clase de persona puede tener credibilidad en Venezuela. Ella pasará, no hay la menor duda, en la historia venezolana reciente, como la más cruel, la más perversa de todos los fiscales de la historia venezolana. Déjenme mostrar solamente al presidente Maduro hablando, siguiéndole lo que dice la fiscalía. Entonces le voy a preguntar por qué ahora el Estado venezolano ha arreciado la mano en contra de aquellos que se le oponen. Usted y María Corina, que está adentro. Adelante, ahí está el señor Maduro. Bueno, ya el Ministerio Público, me informó el ministro Rodríguez Torres, ha entregado sendas boletas de captura internacional para estas personas vinculadas al plan de magnicidio, y nosotros vamos a proceder de manera inmediata a través de Interpol a solicitarlos por mandato del Ministerio Público. Entonces, bueno, hemos observado durante estos 3 o 4 meses desde que los estudiantes empezaron a salir a las calles y a las manifestaciones y las barricadas, que el Estado venezolano ha estado arreciando la mano en contra de la disidencia. Explícame en qué momento están, embajador. Fíjate, es muy irónico que el hombre que está pidiendo que la Interpol nos capture a nosotros, que es el general Rodríguez Torres, es un hombre que intentó matar a la señora del presidente Pérez, a su hija y a 2 de sus nietas. O sea, es el único magnicida que hemos tenido recientemente. En lo que estamos es que los cubanos le han dado instrucciones. Los cubanos están alarmadísimos de que el colapso de la economía venezolana, el colapso del país, puede acabar con la gallina de los huevos de oro que viene alimentando a Cuba. Y por lo tanto, están alarmados del colapso de todo el régimen. Y le han dicho a este señor, mire, usted tiene que neutralizar a todas aquellas personas que de una u otra manera resisten y que no están dispuestos a cohabitar o a colaborar con su régimen. Y por eso están apretando la mano violentamente, como lo intentan hacer ahora. ¿Usted considera que María Corina, que también está en esa lista donde mismo está usted, pero María Corina está en el territorio venezolano, vaya presa el próximo lunes, que es cuando le han pedido que se presente? Pues fíjate, nosotros tenemos una sola espejo para mirarnos, es el espejo Leopoldo López, quien pensó de buena fe que él iba de testigo a ser interrogado, y resulta que en vez de ser interrogado fue apresado. Y ahí tiene más de 3 meses. Esa es la reflexión que cada uno de nosotros tiene que hacerse cuando vemos que aquí hay tribunales cubanos, no hay tribunales venezolanos. Y entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida, por ejemplo, para una María Corina que no quiere ir a la clandestinidad, que no se quiere ir al exilio, pero que enfrenta la cárcel, como dice usted, como Leopoldo? Pues mira, ella está citada para el 16. Yo no he hablado con ella sobre ese tema, no le doy consejos a nadie. Cuando la medida que me dictaron a mí, ya yo estaba fuera del país. Yo no estaba en el país cuando esto se dictó, tenía ya como 2 semanas fuera. Te vuelvo a repetir, si hubiese estado, hoy estaría preso porque sin la menor duda hubiese tenido que presentarme y me habrían apresado tal como era el propósito de esta señora y del señor Maduro. Dígame los militares, sabemos que el poder coercitivo lo tienen los militares. ¿Usted está de acuerdo en que los militares son los que pueden poner un punto final al gobierno de Maduro y abrir nuevamente el juego de la democracia?
Electoralmente esto no va a ser posible. Las Fuerzas Armadas hace mucho rato, sin necesidad de una irrupción anticonstitucional, tendrían que haber actuado. ¿Por qué? La entrega de nuestro territorio, de nuestra soberanía a Cuba es un acto de traición a la patria. ¿Y quiénes no traicionaron? El señor Chávez, el señor Maduro y todos los que lo acompañan. Lo que pasa es que la Fuerza Armada en general ha sido un cómplice fundamental y han sido traidores a la patria. Pero la pregunta es si usted considera que esa complicidad se puede detener en algún momento porque las tropas, los mandos medios pueden levantar la voz y decir no más. ¿Eso podría existir? En Venezuela, en las Fuerzas Armadas, me dicen alguna gente que no se puede mover nada sin que los cubanos no lo sepan. Los cubanos, María Elvira, han tomado los sistemas de inteligencia, tienen amedrentados, infiltrados a todas las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Tengo esperanza? No, muy pocas. La única esperanza de lo que va a pasar en Venezuela es el colapso. Yo creo más en la incapacidad de Maduro y sus jerarcas para hacer colapsar. Ellos están colapsando. Ellos van a ser... Mi querido embajador, la economía nunca ha tumbado un gobierno. Es verdad. Aquí entonces, la primera vez, siempre hay una primera vez en los acontecimientos. Y esperemos que eso sea así para el beneficio del pueblo venezolano y que retome esa democracia que siempre fue tan sólida, la más sólida del hemisferio. Bienvenido, cuando esté en la ciudad de Miami, está más que invitado a venir a este programa. Gracias, mi querido señor. Que Dios lo bendiga y a todos los venezolanos. Y cuando regresemos, a pocas horas de las elecciones en el vecino, en Colombia, no cesan los ataques verbales del expresidente Álvaro Uribe en contra del actual presidente Santos, aunque Santos le está diciendo, hagamos la paz. Y más adelante está con nosotros el destacado escritor cubano Carlos Alberto Montaner para hablarnos de su último libro. Incluye amor y política. Ya regreso. Bueno, a pocas horas de que se abran los colegios electorales en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe continúa en una cruzada en contra del actual presidente del país, Juan Manuel Santos. Ahora asegura que el señor Santos podría llevar a Colombia al castrocomunismo, al castrochavismo. Aquí está el presidente Uribe repitiendo las palabras. Las FARC están presionando a los ciudadanos a votar por el presidente Santos. El presidente Santos se ha convertido en el idiota útil de la FARC, de Maduro, de Castro, en el idiota útil del extremo izquierdismo. Eso es un camino muy grave para Colombia. Bueno, se encuentra con nosotros una colombiana distinguida en el sur de la Florida, la señora Ángela Rizzi. ¿Cómo estás, Ángela? Gusto de estar con nosotros, periodista. Dime qué te parecen las palabras del presidente Uribe. ¿Está arreciando los ataques en contra del presidente en estas últimas horas? ¿Y por qué? Yo pienso que las palabras del presidente Uribe en parte reflejan la preocupación del país. Es un hecho contundente que el país tiene temor de la negociación con la guerrilla. Y es un temor que no es infundado por razones políticas, es un temor que obedece al recuerdo histórico que tenemos de la guerrilla en Colombia. Claro, pero específicamente las palabras del presidente Uribe diciendo de que el presidente Santos va a llevar al país en su segundo término a un castrochavismo o a un castrocomunismo. Habana y Caracas. ¿Usted considera que esos son preocupaciones en realidad bien fundadas? Deberían serlo porque es que en una negociación en donde no se han incluido las minorías políticas, donde no se han incluido los campesinos, los agricultores, los líderes indígenas, donde no se ha sentado al país entero a deliberar, donde no se han hecho debates abiertos para que la gente entienda el proceso. Bueno, claro, que es lo que pasa, que el presidente Santos ha dicho eso que usted me dice de que no se puede exponer todo lo que se ha negociado porque hay que esperar a que se negocien los 5 puntos y ya llevan un tercero. Pero bueno, volviendo al presidente Uribe. Estoy de acuerdo. ¿Usted considera que el presidente Uribe ha hecho mella en la población colombiana, acusando al presidente Santos de que puede llevar al país por un camino equivocado? Pues es que realmente ha habido varias cosas que son muy preocupantes. Ahora, hablando de hacer mella, también pienso que el tema de la paz ha hecho mella en los colombianos, porque el tema de la paz no puede ser un tema de un eslogan político. La paz no le pertenece a un partido, ni a un funcionario, ni a un presidente. La paz es de los colombianos. Pero bueno, supuestamente esa paz se va a llevar a un referéndum y el pueblo colombiano es el que va a determinar si lo que se negoció en La Habana es agradable o no. Entonces, eso le parece nuevamente que
que el presidente Uribe tiene razón con estas aseveraciones que hace? Yo pienso que hay una razón de extrema preocupación, que el país debería ser consultado. Yo entiendo la posición del presidente Santos, que 200 personas no pueden negociar, pero deberían haber unas mesas alternas donde se deberían consultar las minorías en Colombia, el resto de los actores de este conflicto. Le voy a mostrar, volviendo a las elecciones, que son el próximo domingo, cuando ustedes tienen que determinar si el presidente se queda o el presidente se va. Aquí está su contrincante, el señor Zuluaga. Adelante. Sé que entre los que todavía están indecisos o piensan votar en blanco, a algunos no les gusta Uribe. Gustarle o no gustarle es un derecho de todos. Pero en este momento pido sinceramente a todos ustedes un voto de confianza en la Z. Independientemente de esta publicidad, el presidente Santos dijo en una entrevista que le va a ganar al señor Zuluaga de entre 8 y 10 puntos. ¿Usted cree que eso es posible con todas las alianzas de izquierda y de centro izquierda que ha hecho el presidente Santos? ¿Puede ganarle? No sé, es difícil saber. Yo pienso que las verdaderas encuestas se definen el domingo, sinceramente. Yo realmente insisto en que el país debe volcarse masivamente a participar de ese derecho sagrado, que es participar de la democracia, que por fortuna en Colombia todavía podemos hacerlo. No sé, porque hay una gran insatisfacción de muchos medios. Los jóvenes están inmensamente insatisfechos. Bueno, pero aparentemente ese voto en blanco, ¿no?, que iba a ser en un momento un 40%, después fue un 15%, ahora solamente va a ser un 3% de acuerdo a las últimas encuestas. Y esto es lo que dice el presidente Santos sobre eso. Vayan a votar. Adelante. Señora, ¿en dónde es mejor invertir la plata? ¿En un hospital o en la guerra? ¿En vivienda para los más pobres o en la guerra? ¿En más becas universitarias o en la guerra? Ustedes deciden. Así de poderoso es su voto. Con paz haremos más. Y la paz no solamente la quiere el presidente Santos, según dice él, para el proceso en contra de la guerrilla, sino también la paz con el presidente Uribe. Y ahí nuevamente le envía ayer un mensaje al presidente: hagámonos amigos, no me ataque tanto. ¿Usted qué piensa? Que en realidad eso cuánto puede ayudar al proceso político. Y si el presidente Uribe estuviera dispuesto a tomar ese ramo de olivo que le está presentando el presidente. Es que la paz es de todos, sin lugar a dudas la paz es de todos, pero no es solamente del presidente Uribe y del presidente Santos. No, le digo específicamente la paz entre ellos dos, entre el candidato y el que era pues su delfín en un momento, entre el expresidente y el presidente Santos. ¿Podría haber paz entre ellos dos? Pues yo pienso que sería de hombres de gran nobleza que así fuera, porque ellos fueron aliados políticos, miembros de un mismo equipo y trabajaron por el país. Recuerdo el presidente Santos cuando fue elegido que dijo que el presidente Uribe había sido el mejor presidente de Colombia, pero ahora no es acerca del presidente Uribe, es acerca de la nueva propuesta que Colombia tiene, de Óscar Iván Zuluaga, de un país que puede funcionar de manera mejor y que necesita negociar la paz con condiciones y sentarse a hablar con la guerrilla y encontrar una solución al conflicto armado. Sentarse a hablar con la guerrilla, ¿de qué manera Zuluaga se debiera sentar a negociar con esa guerrilla? Primero el candidato Zuluaga dijo de que suspendería estas negociaciones de paz en La Habana, después dijo que no, que él las continuaría pero con condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que no está llevando a cabo el presidente Santos? Por ejemplo, el cese al fuego, el hostigamiento a la población civil, el hecho de que acaba de morir un niño en Toribí, un niño bomba, el hecho de que se hable de paz sin parar de reclutar menores, casi infantes en las filas de las FARC. ¿En qué términos estamos hablando de la paz? O sea, cuando hablamos de paz y no cesamos esos hostigamientos con la población civil, cuando vemos al señor, a uno de los grandes dirigentes de las FARC decir que nunca van a dejar las armas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién le creemos? Pero paz, definitivamente, con condiciones negociadas de frente al país, con la inclusión de las minorías políticas, ideológicas, con el resto de Colombia. Botero, uno de los grandes artistas de todos los tiempos en Colombia, Fernando Botero y otro grupo de intelectuales le están dando su apoyo al presidente Santos. Por eso le digo, no solamente la intelectualidad, sino también la clase artística, la clase y el centro y izquierda de Colombia están dando un espaldarazo a Santos. ¿Eso lo podría poner, aunque sea por un margen menor, por arriba o no?
¿O usted cree que todas esas fuerzas igual no van a poder sumar una victoria para el presidente? Es que yo lo que creo que independiente de quién sea el ganador de este proceso, los ganadores sí tenemos que ser los colombianos. Yo espero que ambos como representantes del gobierno, como gente que el gobierno, que la gente, que el pueblo escogió creyendo en ellos con un voto de confianza, no saboteen el proceso del otro. Yo espero que ellos, la paz empieza en casa, la paz empieza por el respeto de todos nosotros, de los ciudadanos. Un país no puede ser gobernable cuando estamos enfrentados en una disputa personal y en una batalla diaria, cuando necesitamos trabajar por un país que requiere de la paz. Obviamente. La paz es de todos, sin duda, y el país es de todos. Vamos a ver qué es lo que hacen los colombianos el domingo. Interesantísimas estas elecciones. Algunos consideran que un poco enrarecida, muy sucia, ¿no? Como nunca se ha visto, pero como no se ha visto en época reciente en su país. Así que esperemos que Dios ponga su mano. Muchísimas gracias por haber venido. Y el próximo domingo, el próximo domingo, los colombianos, como digo, regresan a las urnas y nosotros aquí el lunes vamos a estar reportando todo lo que ocurrió. Regresamos entonces con el destacado escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner para hablarnos de su nuevo libro, Tiempos de Canallas. Ya les voy a contar de qué se trata. No se vayan. Sin duda que este señor es uno de los intelectuales cubanos más destacados que ha dado la isla. Está en el exilio desde el comienzo de la revolución y sin duda que se ha convertido en la pluma política más importante que tiene el grupo de los cubanos que viven fuera de Cuba y que están en contra del régimen de los Castro. Ahora ha escrito un nuevo libro que se llama Tiempo de Canallas y como dije, este señor siempre tiene la gran habilidad de contarnos una historia de amor y a la misma vez darnos una clase en contra del comunismo. Muchísimas gracias, gracias señor. A ti, María, no, el gusto es nuestro. Se llama Tiempo de Canallas. Ahí nuevamente vamos a poner el libro en pantalla para que todo aquel que quiera adquirirlo ya sabe que tiene la posibilidad. Tiempo de Canallas, Carlos Alberto Montaner, y es una novela histórica con una trama amorosa, pero que nos habla de la Guerra Fría. ¿Y por qué la Guerra Fría, maestro? Bueno, la Guerra Fría porque la Guerra Fría en primer lugar está de moda, es decir, a todo el mundo le interesa qué pasó, ya Estados Unidos ganó esa batalla, se desintegró la Unión Soviética, se perdió aquel impulso imperial que tuvo Moscú, pero ese periodo es importantísimo. Y fue un periodo muy difícil donde la única nación en el mundo que entendía lo que estaba haciendo Moscú era Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Y los europeos? Los europeos no podían entender, pero no tenían recursos, no sabían cómo enfrentarse, no querían enfrentarse a la Unión Soviética, tenían mucho miedo. Y Estados Unidos es el país que presenta un frente y que organiza la resistencia frente al peligro mayor de la Guerra Fría, que era la conquista del corazón de los intelectuales y de la inteligencia y de las personas, digamos, del mundo de mayor nivel. Todo esto comienza, María Elvira, desde el punto de vista funcional, cuando se está creando en ese momento la CIA, en 1949. La CIA prácticamente no existía, ni siquiera tenía presupuesto asignado. Y hay un agente, de los primeros agentes de esa institución, que va al Waldorf Astoria, en Nueva York, y se encuentra una reunión de 1.500 intelectuales de primer rango, artistas, intelectuales, y esas personas, él se da cuenta, porque es un experto, se da cuenta que están siendo manipulados por la Unión Soviética, que estos tipos son unos idealistas, pero que ese Congreso Mundial por la Paz en el que ellos están participando es realmente un frente del Partido Comunista Norteamericano, que es al mismo tiempo uno de los escudos de la Unión Soviética. Entonces este personaje sale corriendo a ver al presidente Truman y le dice, señor Truman, ganamos la guerra, pero estamos perdiendo la paz. O el corazón. Entonces, usted estamos perdiendo la paz, claro, y muy inteligente, pero lo que me dice es que la vía, la propaganda o la nueva estrategia para ganar el corazón de los intelectuales y para poder infiltrarse. Y los medios académicos y los artistas. Es a través de estos congresos mundiales por la paz, ¿no? Estaban montados sobre un mensaje binario
que estableció desde los años 20 el genio de la propaganda soviética, que fue un alemán llamado Willy Münzenberg. Münzenberg, sí. Willy Münzenberg. Explícale al público, sí. Era un alemán muy inteligente, un tipo muy brillante, amigo de Lenin, que ayudó a la Unión Soviética en el momento de mayor crisis económica, que organizó muchísimas cosas para proyectar la imagen de la Unión Soviética. Entonces él desarrolló un sistema binario de proyección de imagen, donde la Unión Soviética y el campo socialista eran los buenos, los idealistas, los llenos de buenas intenciones, y el mundo capitalista, capitaneado por los Estados Unidos, era el mundo cruel, egoísta, sí. Y además el de los monjes guerreristas, él incluso esas expresiones. Este tipo es tan hábil que él monta desde los años 20, porque la Guerra Fría oficialmente comienza en 1945 en Atenas. Es decir, el 45, después que se termina... No, antes de terminar la guerra. Ajá, antes de terminar la guerra, ya cuando los aliados entran en Atenas para desplazar a los nazis, tienen que pelear con una mano con el Partido Comunista y con la otra con los nazis. Es decir, ahí, pero en ese momento no se entendía muy bien lo que estaba pasando. Y todavía había una alianza con los soviéticos. Oficialmente, en el año 47, 48, ya los Estados Unidos empieza a desarrollar una especie de política de contención y a tratar de defenderse de esa campaña propagandística, porque la gente olvida que la Guerra Fría no fue fundamentalmente una guerra a cañonazos, fue una guerra de percepciones y de percepciones. Donde Fidel también ha sido uno de los grandes ganadores, ¿no? Que es la guerra de las ideas. Bueno, él aprende de la Unión Soviética todo el mecanismo de proyección de imagen, que es lo que Willy Münzenberg desarrolla para la Unión Soviética, cosa que no impidió que el señor Stalin en su momento lo matara, porque Stalin mataba a cualquiera y hizo matar a Willy Münzenberg en su momento. Bueno, ese es el panorama que a mí me parece importantísimo, porque además, María Elvira, tuvimos la enorme suerte de ver la destrucción de la Unión Soviética, el fin del comunismo, el fin del marxismo como referencia. Se quedan esos quistes extraños como Cuba y Corea del Norte, pero hasta mientras duren. Eventualmente desaparecerán también. Y eso implosiona como consecuencia de la resistencia frente a eso. Y la resistencia tiene precisamente, hay dos organismos que se enfrentan. Los Congresos Mundiales por la Paz, que es la gran institución de los soviéticos para presentar ese carácter binario de la política, los americanos malos, malvados, el capitalismo, la Unión Soviética, el país de los obreros y del paraíso, qué sé yo. Esa cosa binaria y sencilla. Los norteamericanos no saben cómo defenderse de eso. Y llaman en su ayuda ¿a quiénes? A los excomunistas. Porque son los que saben. Porque son los que de alguna manera participaron en el otro bando. Por eso el gran esfuerzo lo dirige, en primer lugar, la cabeza visible fue Arthur Koestler. Bien. Que fue un extraordinario escritor de origen húngaro, de lengua alemana, que acabó escribiendo en inglés. Un tipo brillantísimo, un tipo excepcional. Koestler, de una novela que en español se llamó El Cero y el Infinito, que es sobre los procesos de Moscú, es la primera cabeza del primer gran esfuerzo de Occidente, de Estados Unidos, porque Occidente no existía, por defenderse de los Congresos Mundiales por la Paz, que fue el Congreso por la Libertad de la Cultura, que es la contrapartida, es decir, ellos hablan de la paz, nosotros vamos a hablar de la libertad, que es una palabra, y vamos a hablar de la libertad y vamos a hablar de la cultura. Y ahí comienza un juego en donde ruedan cabezas, hay asesinatos por detrás, y en la novela, y ahí sí es ficción, hay unas relaciones pues amorosas, amorosas y de grandes traiciones y de grandes canalladas. Y hay un componente que tiene un sentido dentro de la novela, porque explica ciertas cosas, un componente sadomasoquista en la relación de la pareja. ¿Por qué? Bueno, hay que leer la novela porque al final uno entiende ese elemento, cuál es la funcionalidad literaria del sadomasoquismo. Pero hay que
Hay que leerla. Sí. Ahora, las veces que te hemos entrevistado es siempre para presentar tu última obra literaria, que como digo, es la combinación entre el amor y la política. Esta es la nueva línea que estamos viendo de Carlos Alberto. Sabemos que sigue siendo experto en Cuba, pero bueno, Cuba, no sé cómo la ves, está de cierta manera paralizada hasta que hayan cambios, y en ese tiempo estás tú dedicándote a ser novelista. ¿No es así? No, yo sigo escribiendo muchos artículos, sigo participando en conferencias y hay ensayos y qué sé yo. Lo que pasa es que en la tercera edad hay que hacer lo que a uno le gusta. A mí lo que más me gusta realmente es la ficción. ¿Siempre te gustó la novela y la ficción? Siempre me gustó la ficción. Yo lo que quise siempre fue escribir. Lo que pasa es que la vida te va llevando por otros vericuetos. Cuba no te lo permitía. Cuba no me lo permitía. No, y ahora no dejo de hacer cosas y escribir cosas sobre Cuba. Cuba, como tú muy bien dices, está congelada en el tiempo. Esperando. No hay ningún cambio real desde el punto de vista político. Se mantiene... Ni la ley de inversión, ni el permitir que gente salga, ni que gente entre. Todos esos son elementos adjetivos. El corazón del sistema sigue siendo totalitario, sigue siendo todo el control por parte de un caudillo, en este caso Raúl Castro, que maneja un grupo de generales y militares, y ahí no hay mucho que hacer hasta que hasta que no se resquebraje la cúpula de poder en Cuba. Y vamos a ver cuándo eso ocurre. Querido maestro, siempre un gusto. A ti. Tiempo de canallas. Me encantaría que lo adquiriera porque, bueno, sabemos que este es una de las glorias del exilio cubano. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre bienvenido. Ya regreso. Bueno, este es el quinto segmento que me encanta porque puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Vamos entonces a leer el primer mensaje que nos viene del señor Castro, Frank Alejandro Castro, que dice: si lees esto, quisiera que tus ojos emitan a tu cerebro un mensaje como este. Fidel es más querido que odiado, pruebas sobran, lástima que tu sustento económico sea en lo principal tratar de empañar nuestro sistema, el más justo que ha conocido nuestro pueblo. Mire, puede ser que usted tenga razón, yo solamente pido una condición, que entonces en Cuba el sistema de Fidel Castro, o el gobierno castrista, de elecciones libres, transparentes, con observadores internacionales, y que el pueblo cubano decida si me equivoco yo o usted. Después de eso, lo que usted quiera. Gracias por la sintonía y por escribirnos. Vamos entonces a la próxima, que viene de ¿quién? Que viene de Luis Manuel Ramírez. Eres mi reportera favorita y la pegaste con las dos entrevistas, JJ y Lilian. Además de ser cubana, eres perfecta. Bueno, muchas gracias por su comentario. Perfecta no soy, el único perfecto está en el cielo, Jesucristo y Dios. Gracias de todas maneras por la sintonía. Vamos entonces a la próxima, que viene de María. María Elvira, para que sepas con toda sinceridad, yo solo veía a otros programas, CNN Latino nunca me impresionó, pero me quedo contigo. Pues muchísimas gracias por seguir en sintonía. Hace muy bien en seguir con Mira TV. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. El pelo es de Bobby, en Éxtasis, Salón y Spa, en el corazón de Coral Gables. La cara es Dania Víctor, la mejor en faciales. Y el atuendo de la señora Gabriela Arango, sin duda una de las diseñadoras más reconocidas que hay en el sur de la Florida. Ahí está la página del internet para si quiere ver programas anteriores o si quiere ver pedazos de este programa más adelante. Bienvenido, mariaelvirasalazar.com. Gracias por la sintonía. Tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes a la hora de siempre. Hasta entonces, buenas noches.